El siguiente video procede de un lugar bastante inusual. Mahonder Hotel no es solo un canal en YouTube, sino también un establecimiento que opera bajo el mismo nombre y que se anuncia con orgullo como uno de los lugares más embrujados del Reino Unido. Podemos reservar una estancia allí y, de paso, probar el papel de investigadores profesionales de fenómenos paranormales. Al estar bajo la atenta mirada de las cámaras, nuestras acciones son vigiladas por el personal y cualquier actividad paranormal queda siempre registrada. Gracias a ello, también nosotros, como espectadores, podemos vislumbrar diversos sucesos difíciles de explicar. Hello, children. We've got a toy here. You can change the lights on it. What was that? What was that? Please tell me that was Was them. it next door? I don't know if it's them next door or not. Oh my God! Los participantes estaban sentados en la cama, intentando comunicarse probablemente con el espíritu del niño. Al principio no hubo respuesta hasta que oyeron un fuerte golpe. Momentos después, algo derriba la muñeca que estaba en la estantería. Por supuesto, hay un montón de habitaciones en el edificio, donde ocurren cosas extrañas todo el tiempo. Gotta be brave, gotta be brave, gotta be brave. Didn't sign up for this though. Oh, Jesus Christ. Las situaciones que afectan a los huéspedes son una cosa, pero una noche los responsables del hotel consiguieron grabar algo realmente interesante. Por primera vez, en uno de los pasillos, consiguieron grabar una misteriosa figura. Es visible solo durante unos segundos, pero creo que podemos estar de acuerdo en que era algo antinatural, algo que ni siquiera debería estar allí. Por supuesto, hubo muchos más casos de fenómenos difíciles de explicar. Algunas personas reaccionaron con calma, mientras que para otras situaciones así eran simplemente demasiado aterradoras. It could be laughter. The children are... Is there a child? Are you outside that door? Las mujeres sentadas en la sala escucharon risas silenciosas. Cuando quisieron saber si se trataba de un niño, algo llamó a la puerta, pero lo realmente interesante. Parece que lo que acecha en ese lugar, por alguna razón tiene un vínculo especial con esa habitación en particular, con la habitación de un niño. Yeah. You said yeah, Ben? Who said yeah? Me. Did you see the baby? Yeah. Did you see the baby crying? EVP con el llanto de un bebé. Es difícil para mí imaginar una experiencia más aterradora que algo así. Como habréis podido comprobar por vosotros mismos en el canal Mahonder Hotel, podéis encontrar un montón de fenómenos interesantes, pero quizá los que viváis en Inglaterra os animéis a ir un poco más allá y pasar la noche en el hotel. Si es así, no dejéis de contarnos qué tal os ha ido. Con el siguiente video, nos trasladaremos al estado de Pensilvania en Estados Unidos, donde un hombre envió a un grupo de investigadores de fenómenos paranormales un video de un fenómeno muy sospechoso. Un fenómeno que tuvo lugar en su propio sótano.
El video fue titulado por el autor como Avistamiento de Persona Sombra, pero no creo que una de las famosas personas sombra tenga la costumbre de irrumpir en el sótano de alguien y causar todos esos estragos. En todo caso, me parece más bien alguna criatura misteriosa que decidió registrar la habitación en busca de algo que comer. El siguiente video que veremos hoy procede del canal Ghost Seeker. Como ya habrán adivinado, las actividades del canal giran en torno a los fenómenos paranormales. Al principio de la grabación, Nikelai, el autor del canal, entrevista al propietario del apartamento, donde más tarde, esa misma noche, llevará a cabo la investigación. A partir de la entrevista, nos enteramos de que las cosas extrañas que tienen lugar en el apartamento comenzaron a suceder alrededor de un año antes. Justo después de que el último inquilino se marchara repentinamente y sin previo aviso. Así que por la noche Nikelai fue al apartamento de nuevo. Y a pesar de todas sus dudas, pronto se le ocurrió que, efectivamente, podía haber algo misterioso en el apartamento. Se paseó por el apartamento, decidió inspeccionar la cocina más de cerca, cuando de repente, como por una fuerza invisible, el agua comenzó a fluir. Curiosamente, lo mismo se repitió poco después, como si el responsable se estuviera burlando de él. Sin embargo, esto era solo el principio, y cuanto más avanzaba, las cosas no hacían más que ponerse más interesantes.
Кнопка не работает. Включение, выключение. Какого хрена? Как его выключить? Службові особи. Покращить. Яка штука нам прожила. Привіт. Почав вивчати списки дзвінків, телефону бренду Колес. Складне. На сторону отриманий або зроблений зв'язок бренду, я Может, это? з'ясували, що нове переправлявся у... En este fragmento tuvimos la oportunidad de ver algunas cosas extrañas, un televisor que se encendía solo, objetos que caían, una puerta que se cerraba o, finalmente, una fuerza invisible que empujaba a un hombre directamente al suelo. Pero eso no es todo. Как мне? Как мне продержаться до 12 ночи? Я не знаю. Просто жесть, ребята. Обязательно включил бы камеру. Единственное, что могу сказать, я пока в таких догадках, что камера не падает. Aunque todos los fenómenos extraños tuvieron lugar cuando el propio hombre se escondía detrás del objetivo de la cámara, la última situación es diferente. Podemos verle claramente, y sin embargo parece como si algo estuviera interactuando con la cámara. Por supuesto, estos eran solo fragmentos. La investigación en este apartamento duró varias noches distintas, durante las cuales el hombre experimentó un número realmente grande de fenómenos. Siempre que, por supuesto, lo que vimos fuera real, pero dejaré que decidan sobre eso ustedes mismos. Y ahora, tengo algo bastante inusual. El video procede de Reddit y muestra un breve momento captado por una cámara de seguridad instalada en el trabajo del padre del autor del post. En plena noche, y una mujer paseando a su demonio con correa.
nada fuera de lo normal. Por supuesto, hay muchas posibilidades de que se trate de artefactos ordinarios causados por la escasez de luz, pero ¿realmente lo son? Ahora nos trasladaremos a la soleada Italia, donde uno de los youtubers, en una ocasión mientras grababa un nuevo video, consiguió experimentar algo realmente extraño. Permítanme decir que su canal es un canal dedicado a los juegos, y durante la grabación de uno de sus videos algo sucedió, algo che simplemente non podia explicar. Ma direi che possiamo passare al prossimo livello di Damor, Fenxi 3. Proviamo ragazzi, sono curioso di vedere quello che accadrà. Dobbiamo scaricare la canzone. Ok ragazzi, fermi un secondo. Ho sentito un rumore fortissimo, ma io sono a casa da solo. En un momento dado escuchó un crujido que provenía del interior del apartamento, algo muy extraño porque vive y estaba en ese momento solo. Por suerte para nosotros, cogió la cámara en la mano y fue a comprobarlo. Stiamo un attimo calmi. C'è la luce del bagno accesa. Vi giuro, io sono a casa da solo, non so se lo potete vedere. Stavo registrando, ho sentito il rumore della porta chiudersi e c'è la luce accesa. Raga, non sto scherzando. Allora, entro. Raga, sto tremando, vi giuro. Allora, come potete vedere, non c'è assolutamente nessuno qua dentro. Perché c'è la luce accesa e la porta sbattuta? Era bastante extraño, pero al final llegó a la conclusión de que el motivo podía ser literalmente cualquier cosa y no había que darle más vueltas. Eso fue, hasta que, tras esta pequeña pausa, volvió a grabar su video. Sì, non so cosa sia successo, all'improvviso la porta del bagno si è chiusa. Ah! Ragazzi, no vabbè, giuro adesso mi sto cagando in mano, però veramente. Raga, sto tremando, sta succedendo qualcosa di strano e non sto scherzando. Ragazzi, la porta l'avevo chiusa. Raga, si poteva vedere prima che ho chiuso la porta quando sono entrato. No, raga, vi giuro. Che cavolo sta succedendo? Podemos decir que el tipo es youtuber y sabe fingir, pero una sorpresa y un miedo tan naturales son, de hecho, increíblemente difíciles de fingir. Ah, eccola. No, ragazzi. No, ragazzi, raga, vi giuro su quello che volete. Si vede? Ragazzi. Ragazzi, si sta muovendo. Via. Via, assolutamente. Tras varios ruidos más, cuyo origen no pudo determinar, el hombre, comprobando 4 tras 4, dio finalmente con una vieja mecedora en la que daba la impresión de que alguien acababa de sentarse. Por supuesto, todo era muy extraño, y como suele ocurrir, fue animado por otras personas a dejar la cámara durante la noche, lo que se suponía que le proporcionaría algunas respuestas. No esperaba que este inocente experimento tuviera realmente ningún efecto. Afortunadamente para nosotros, estaba muy equivocado. La cámara, dejada encendida toda la noche, consiguió captar lo que parece una especie de figura. Curiosamente, su atención parece haberse centrado precisamente en el cuadro del hombre. Él mismo, como dijo más tarde, pasó la noche fuera de la casa por seguridad. Pero, ¿qué es esa cosa que la cámara logró captar? ¿Fue, sea lo que sea, el responsable de los extraños ruidos y fenómenos de su casa? ¿O se trata de una falsificación barata para conseguir más publicidad? La decisión depende de usted. El siguiente video que vamos a ver procede de Nueva Zelanda y más concretamente de un famoso túnel. El túnel de Spooner se extiende a lo largo de 1.400 metros y se construyó para conectar Nausen y la isla Sur entre sí. Por desgracia, nunca se utilizó como túnel ferroviario y ha permanecido abandonado durante más de un siglo. Fue allí donde Mr. Omega pasó la noche solo, todo en una convención del desafío. El reto consistía en pasar una noche entera en el túnel, grabando a horas específicas en lugares específicos. El video comienza realmente inocente, pero a medida que pasa el tiempo, la situación comienza a cambiar. Al cabo de unas horas, ya cansado,
decide intentar echarse una siesta, pero los extraños sonidos procedentes del túnel no le facilitan la I tarea. hear shuffling and then I hear stones moving and I hear all sorts of things moving. I hear drips happening. Kind of half asleep right now. I keep micro sleeping all the time. I don't really know what the time is. I'm going to check that very soon. We're going to go to the end of the tunnel and check what the time is. Let's just go see what the damn time is. Alright, let's just do that. Let's do a time check now. It'll be interesting to see what on earth the damn time is. So the last time I actually did a time check for Time NZ was actually at 3 AM and I forgot to record it. I just was generally Finalmente se rindió y decidió que sería mejor salir un rato del túnel, ver qué hora era en general y de paso tachar otro punto del reto. Poco después, la aparentemente tranquila noche cambió drásticamente. Oh my gosh damn tripod. I hear some sort of tune out. Max, come here. Come here. Oh, shit. Oh. Max. Who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys hear that? Oh. Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Hello? Empezó a oír algo extraño que venía de lejos, algo que era completamente diferente de los sonidos que uno podría encontrar en un túnel abandonado. Fue a buscar la fuente del ruido y, para su gran sorpresa, se encontró con algo que no debería estar allí, un juguete para niños pequeños. Sin embargo, lo realmente aterrador fue lo que ocurrió instantes después. What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Get me out! Resultó que, durante todo ese tiempo, había alguien más en el túnel con él. Alguien que le había estado vigilando de cerca todo ese tiempo y decidió atraerle a un lugar concreto utilizando un juguete. Esta filmación no tiene nada de paranormal, pero es lo más aterrador posible. Eso es porque no sabemos cuáles eran las intenciones del hombre escondido en la oscuridad, pero dado que estuvo escondido tranquilamente todo este tiempo es muy posible que quisiera hacer algo malvado. Dr. Hannah Street es un canal dedicado a la vida de una mujer llamada Hannah. Ella vive en una pequeña casa rodante y viaja a diferentes lugares. Y básicamente ese es el contenido de su canal, nada paranormal. Sin embargo, no es en sus viajes en lo que nos centraremos hoy, sino en lo que consiguió grabar una vez, mientras pasaba una noche sola en un oscuro bosque. So I wasn't even gonna record this video, but I honestly can't even comprehend what I saw last night. I'm out here in the middle of nowhere. I'm not gonna disclose where because I don't want a million people coming out here trying to figure out what I possibly saw. I was sleeping, dead asleep last night above my cab. All of a sudden, I heard something rummaging through my cab. I was trying to be super quiet, super still. I didn't want to move because I didn't know what was in the back of my truck. And I rolled over and peeked through the window. And I swear there was like this huge thing standing there going through my stuff. I'm out here in the middle of nowhere. There's no way it's a person. I'm miles from civilization. I always lock my doors at night. I must have forgotten. He must have heard me or whatever it was heard me because it dropped everything and scampered off into the woods behind me. Like ran. It was on two legs, so it definitely wasn't a bear because... Como habrán podido comprobar ustedes mismos, durante una de las noches la despertó un ruido, cuyo origen resultó ser algo que la mujer no supo identificar del todo.
Por suerte para nosotros, decidió quedarse allí unas cuantas noches más, y esta vez, armada con una cámara con sensor de movimiento, esperó hasta que, fuera lo que fuera, se acercó de nuevo a su coche. Still waiting around. Haven't seen or heard anything. It's getting kind of late. Did you see that thing? I wonder if the outside camera got it. I don't know what that thing was, but that was insane. I've never seen anything like that creature before. It's just ripping through the woods. It is terrifying, and I need to get out of here right now. I gotta go. This is insane. I gotta shut this off. Tras un par de horas de observación, en mitad de la noche, consiguió captar algo que parece un humano un poco más grande y, para colmo, se mueve bastante rápido sobre solo 2 patas. En otras palabras, lo que consiguió grabar aquella noche puede ser una de las mejores pruebas de la existencia del famoso pie grande. Jaime Sullivan es una orgullosa madre de 3 hijos. El otro día grabó un breve video con su hija menor en el que abordaba un tema muy difícil para un niño, el tema de la muerte. En este caso, la niña preguntó por la difunta abuela de su madre. La mujer explicó muy bien a la niña en qué consistía la muerte, pero en un momento dado ocurrió algo para lo que no estaba preparada. How old was she? 93. Like this old? Or this old? That old. Sometimes if you get really, really old, then you go home to God. What if you got really, really old? Then I will go home to God. I don't want you. I know, but it won't be for a long time. Okay? All your grandmas were up here for a long time. I know. Because she was super duper old. That's right. She was old. She could walk, but she was old. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." El niño, que nunca había visto a su bisabuela, de repente le dijo que estaba con ellos y le transmitió su mensaje. Comprobó por sí misma lo mucho que la sorprendió aquella frase, y con razón, porque ese era el apodo con el que la llamaba su abuela. Solo su abuela y nadie más. A estas alturas, después de haber visto tantos vídeos de niños que ven algo que otros no pueden ver, o vídeos como el que acabamos de ver, creo que podemos estar 100% seguros de que aquí pasa algo extraño y que los niños realmente tienen algún tipo de contacto con ese otro lado inmaterial. El súcubo, un demonio que adopta la forma de una mujer extremadamente atractiva, busca a los hombres mientras duermen y los seduce con las fantasías sexuales más salvajes, solo para chuparles la energía vital justo después. El autor del siguiente video afirma haber sido visitado noche tras noche por el infame súcubo. Como prueba, decidió compartir este video con todo el mundo. Attacked by incubots for I don't know how long now. I'm really getting tired of it. So I'm here to put the camera on overnight to document this thing. I'm not a good sleeper. I have to use this mask to sleep with at night. So it's not going to be pretty, so just be patient. I don't know how long it's going to take. It usually comes around 2 or 3 o'clock in the morning.
Pocas horas después de dormirse, algo tira la manta al suelo, e inmediatamente después vemos la silueta apenas visible de una especie de figura que trepa lentamente sobre él y finalmente se sienta sobre su pecho. En ese mismo momento, el hombre parece tener arcadas y poco después parece sufrir fuertes dolores. ¿Solo que se trataba de una visita real de un súcubo? Es la primera vez que vemos un video así, pero no es sorprendente, porque ¿cuántas personas tienen la oportunidad de experimentar el ataque directo de un demonio? Pero, quizás alguno de vosotros haya tenido una experiencia similar. Si es así, compártela en los comentarios, seguro que a todos nos encantaría leerla. El siguiente video es de una de las minas de Chile y es uno de esos videos bastante cortos, así que es mejor que lo veamos antes. Mientras un grupo de mineros se preparaba para su turno, por alguna razón uno de ellos consiguió grabar algo bastante extraño con su teléfono móvil. Grabó a una misteriosa figura oscura sentada tranquilamente contra una de las paredes cercanas. El problema es que la figura desaparece de repente en el aire, como si no estuviera allí. ¿Pero era un fantasma de verdad? ¿O era algo completamente distinto? Por desgracia, no sabemos nada concreto sobre este video y ni siquiera podemos buscar la historia de esta mina, pero creo que es seguro asumir que, como en cualquier mina, bastantes personas perdieron la vida. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el video visible en la pantalla. Lo he seleccionado yo y estoy seguro de que te gustará. Además, si no quieres perderte más videos como este en el futuro, considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.